Matemática, primer año de bachillerato. Ley de los senos. Bienvenidos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en otra teleclase de matemática. En esta ocasión estoy con Wendy. ¿Qué tal, Wendy? ¿Estás preparada? Preparada, contenta y qué bueno que nos acompañen jóvenes de primer año de bachillerato en nuestra teleclase de matemática. Mira, ¿qué te ha parecido esta unidad de trigonometría hasta el momento? Pues creo que es un área de la matemática que es bastante interesante y que tiene algunas aplicaciones que de pronto en este grado tal vez no profundizamos tanto, pero los invitamos a que puedan investigar un poco sobre eso. Sí, fíjate que lo más interesante es que aparte de que lo vamos a ver aquí en primer año de bachillerato, pues nos va a servir de aquí en adelante en la universidad y en otras áreas. Así que vamos a iniciar recordando algo, Wendy. A ver. Y te voy a hacer una pregunta. Ajá. Mira, aquí tengo un triángulo, este de aquí, que puedes pensarlo como un triángulo en general. No pienses en sus medidas, no importan. Por el momento, solo importa que es un triángulo. Un triángulo en general cualquiera, Sí. sin ninguna característica en particular. Muy Vale. bien. Y la primera pregunta es, ¿recuerdas cómo calcular el área de ese triángulo? De un triángulo, sí. ¿Cómo lo Allá calculamos? por quinto grado aprendimos por primera vez cómo se calcula el área del triángulo, que es base por altura entre 2. Muy bien, voy a escribir lo que has dicho, Wendy, porque nos va a servir. El área del triángulo es igual a base Por altura y lo dividimos entre 2. que lo podemos representar como una fracción. Ah, sí, sí. Muy bien. Bueno, pero esa es una forma y fíjate que en la clase anterior a esta de la teleclase hay otra forma de calcular el área de un triángulo. Es cierto, eso me pareció bastante curioso, aunque no recuerdo bien cómo se calculaba porque todavía estoy practicando. ¿Sabes? Pues lo que utilizamos para calcular es justamente una razón, es la razón seno. Y nos vamos a acordar de cómo era. Mira, primero, podíamos ver dos lados. ¿Qué te parece si vemos el lado A y el lado B? Miramos estos dos lados y el ángulo que está entre ellos, que en este caso sería C. Y para encontrar el área del triángulo, pues también lo poníamos de la siguiente forma. Era la multiplicación de los dos lados. En este caso sería AB por el seno de ese ángulo, que sería entonces seno Del ángulo C, C. que se representa con la letra mayúscula. Todo esto es una multiplicación. Y pues más todavía, a esto lo tenemos que multiplicar o dividir por 2. Bueno, si lo multiplicamos sería Por un medio. un medio. Y esa es una forma de hallar el área. Pero pues yo vengo preparado y por acá tengo ya el papelito, si me prestas el borrador, donde vamos a indicar cuál es el área. Sería en este caso esta. En este caso, Wendy, pues me fijé nada más en estos dos lados, en el A, el B y el ángulo que está entre ellos. Pero podríamos, por ejemplo, utilizar el lado A y el lado C. Sería este lado y este, y El ángulo entre esos dos que lados. en esta ocasión sería el ángulo B. Entonces tendríamos que multiplicar la medida de los lados por el seno de ese ángulo. Y por acá lo tengo también. Y de nuevo por un medio. Vamos a Sería ver. un medio de esos dos lados, que era AC, por el seno de B. Y mira, como estamos hablando del mismo triángulo, pues resulta que esas dos fórmulas, ¿cómo tienen que ser? Bueno, el resultado de esas operaciones, como representan el área, deberían de ser iguales. Por tanto, aquí tenemos una igualdad. Pero ¿sabes qué más, Wendy? Ya relacionamos lado A con B, lado A con C, pero nos falta una relación. ¿Cuál nos falta, chicos? Pues, a ver si ustedes la identifican. Bien, nos hace falta la relación entre el lado B Y el lado C. y el ángulo que está entre ellos, que en este caso sería A. Bueno, en este caso, pues la fórmula que descubrimos en la clase anterior quedaría de la siguiente manera.
Así. Y nuevamente, Wendy, como estamos hablando del mismo triángulo, pues esta fórmula representa la misma área y por tanto podemos establecer otra Igualdad. igualdad. Muy bien, esto lo vimos en la clase anterior y de hecho es una forma muy interesante de hallar el área de un triángulo. Sí, porque solo necesitamos la medida de dos lados, que no Ujú. necesariamente son la base y la altura, como en la primera fórmula que vemos en esta clase, Ujú. y la medida del ángulo entre esos lados. Entre ellos, muy bien. Pero la clase de ahora, Wendy, eso nos va a servir mucho. Hay que tenerlo en cuenta. Y lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. El problema de la clase de hoy nos pide demostrar que en un triángulo se cumple la siguiente relación. Mírala bien. Ujú. Hay varias razones. La primera es la razón de A sobre el seno de A, que pues para ir viendo nos vamos a ir ubicando en el triángulo. Aquí está el lado A. Se le presenta con minúscula. Los lados, sí, eso Ujú. estaba viendo. Y el ángulo A sería este, que está frente a él. Ah, y por lo tanto colocas frente al ángulo su lado opuesto y lo nombras utilizando básicamente la misma letra, pues con la diferencia que los lados por minúsculas y ángulos por mayúsculas. Por mayúscula, muy bien. Y fíjate, esa razón nos dicen que tiene que ser igual a B, el lado B, sobre el seno de B, que sería B sobre el seno de este ángulo. Ángulo que es opuesto a ese lado. Ujú. Y más aún, también se tiene que cumplir que eso tiene que ser igual a la razón de C sobre el seno del ángulo opuesto a él. Bueno, Bien. es una manera fácil. Para no Sí. estar recordando quizás tanto si es A o Ajá. si es B, solo recordar el lado sobre el seno del ángulo opuesto. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para demostrar? ¿Qué relación podemos ocupar para comenzar a demostrar esta ley? ¿Qué se te ocurre, Wendy? Bueno, mira, se trata de igualdades. Normalmente cuando queremos demostrar una igualdad, me he fijado que utilizamos otras igualdades que ya hemos demostrado, verificado que son ciertas. Bien, veamos entonces primero qué tenemos aquí. Tenemos lados de triángulos y senos de los ángulos correspondientes. Igual aquí, aquí y aquí. Y quiero que observes algo. De aquí vamos a bajar a lo que escribimos hace poquito del recordatorio, que era el área del triángulo. En el área del triángulo también tenemos lados, Y seno de esos mismos ángulos, porque tenemos seno de A, seno de B, y seno de C. ¿Crees que nos pueda servir esta relación? Pues yo creo que podría, aunque no se parece mucho de momento, porque aquí tenemos solamente productos y en la parte de arriba tenemos un cociente. Muy bien, entonces vamos a ocupar esta relación del área del triángulo para ver si podemos demostrar la ley del seno, haciendo algunos ajustes y algunas operaciones. Bien, bueno, me voy a desplazar entonces para la mitad de la pizarra y voy a volver a escribir la relación del área. Teníamos un medio de AC, AB, AB, tienes razón, por el seno, seno de de C. C. Y esto tiene que ser igual a Un medio de AC, seno de B. seno de B. Y por último, Un medio de BC, seno de A. seno de A. Muy bien. Vamos a ver. Yo tengo una idea. Dime. Primero, estaba viendo que tenemos como que un medio en todas las igualdades. Tienes razón. Bueno, aquí, en todos los elementos que elementos. aparecen. Aquí hay un medio, un medio, un medio. Entonces, Y pues si nos fijamos en lo que queremos demostrar, que es esto que está aquí, pues aquí no aparece, esa como cantidad constante. claro, en ningún lado aparece un medio. Entonces sería conveniente quitar ese un medio, de alguna forma. De alguna forma, podríamos pensar en multiplicar todo por 2. Y como es una igualdad, tendríamos que multiplicar por 2 en cada una de las partes. Bien, vamos a hacer eso que dijo Wendy y vamos a multiplicar esta igualdad por 2. Si multiplico este término por 2, pues lo que va a pasar es que se va a simplificar con el un medio. Y solo me va a quedar AB, seno de C. seno de C. Bien, Vaya, ahí multiplicamos por 2, entonces Claro. también acá, Eric. entonces si multiplicamos el segundo término por 2, ¿cómo nos quedaría, Wendy? Pues se simplifica y de nuevo nos queda AC Seno de B. de B. Y pues esto es una igualdad y que se sigue manteniendo porque hemos multiplicado por el mismo número, que En es 2. las partes de la igualdad. Ahora, Wendy, ya tenemos con las dos
primeros términos. ¿Y qué pasaría con el tercero? También tienes que multiplicarlo por 2. Y pues como ya vimos, se va a simplificar nada más con el medio y nos queda lo demás. BC seno de A. Bien, y esto tiene que ser una igualdad, Así nuevamente. es, no hemos alterado nada. Mira, creo que vamos a tener que estar viendo acá lo que llevamos y lo que queremos demostrar. Siempre es útil estar viendo las dos cosas al mismo tiempo. Sí, es que eso estaba pensando. Ajá. Porque ahí tenemos puros productos, no tenemos como que un cociente. Ujú. Entonces, ya hice mi parte. Bien. Ahora, ¿qué se te ocurre a ti? Pues lo ideal sería, si observas acá el seno de A, está el solito. También el seno de B, el seno de C, o sea, no hay nada que lo esté multiplicando. Entonces, si pudiéramos en aquella igualdad dejar solo todas las cantidades que sean seno, pues sería ideal. Bien, ¿cómo crees que podríamos hacer eso? Mira, por ejemplo acá, en esta lo que nos está estorbando, entre comillas, es el producto AB. Aquí, pues lo que nos está molestando ahorita es el producto AC. Para dejar solamente el seno de los ángulos, ¿verdad? Y acá es el producto BC. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para poder eliminar esos productos? Es que, por ejemplo, si multiplica, bueno, en este caso sería como dividir Como entre dividir. AB, Ajá. Bueno, pero lo que pasa es que si dividimos el primero entre AB, queda bien, pero este no queda bien. bueno, lo que Wendy dice es que si acá hiciéramos esto sobre AB, pues se nos pueden simplificar esta A con esta B con esta B y queda bien. Sí, pero el problema es en la segunda parte de la igualdad. ¿Cómo nos quedaría acá, Wendy? Vamos a ver. Aquí tenemos AC, Seno de B. de B. Bueno, si dividiéramos por AB, se nos puede eliminar. A, pero nos Con quedaría A. siempre la C. Pero, ¿sabes? Estaba pensando algo. Si ya tenemos ese producto, ¿por qué no lo dejamos y únicamente agregamos también la C multiplicada? Porque de esta forma ya podemos eliminar esta C con esta C de aquí. ¿Qué pasa, Wendy? ¿Por qué no es así? Pero entonces, en una parte de la igualdad, Eric estaría dividiendo por ABC y en Ajá. la otra solamente por AB. O sea, ¿no tienes creen que eso razón. está raro? Sí, porque si es una igualdad tendría que estar dividiendo por el mismo La valor. misma cantidad. Ajá. Bueno, pero eso se puede arreglar, Wendy. Si dividí Vas a aquí poner por C también. ABC, pues le pongo C aquí, creo que no pasa nada. No, Y ahora sí, esto siempre es y cuando estemos dividiendo en Ujú. cada parte por lo mismo. Bueno, probemos y veamos qué sale. ahora sí es una igualdad. Bueno, pero tiene sentido entonces, Wendy, que si aquí dividí por ABC, al segundo también, pues, Al tercero también tocará hacerlo. muy bien. Que sería Para mantener la igualdad. BC, seno de A. todo esto dividido por ABC. Muy bien, ahora sí, veamos más claramente qué cosas se nos van a simplificar. Me parece. Bien, con otro color de plumón para que se observe bien. Aquí este A se simplifica con este, Y B también. B también. Y lo que nos va a quedar es la razón seno de C, Sobre el lado C, C. que es minúscula. que es minúscula. Y veamos en la segunda, ¿cómo nos queda? Pues se simplifica con A y C con C. Este con este. Y nos queda seno de B, mayúscula, sobre B, que representa el lado. el lado. Muy bien. Veamos qué nos mira. queda en el último. Creo que ya va quedando algo más bonito. Podemos simplificar B con B Ajá. y C con C. Y lo que nos quedaría entonces es solamente C. Seno de A sobre el lado A. Muy bien. Mira, yo creo que ya nos quedó lo Ah, que queríamos, Wendy. Pues bajo algunas cositas. Ajá. Bueno, volvamos aquí a ver si es lo que queríamos. Acá tenemos A sobre seno de A, ¿sí? Que es este de aquí. Ujú. Pero si te fijas aquí, Ujú. lo tenemos como que intercambiado. Nosotros tenemos al revés seno de A sobre A. Es Como que están tuviéramos intercambiados al los revés. denominadores y numeradores, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿qué podríamos hacer entonces para poder llegar a esta parte? Sería ideal que se pudiera dar vuelta nada más y que se mantuviera la igualdad. Es decir, si usamos los recíprocos de Los estas recíprocos. cantidades. Ah, tienes razón. ¿Crees que podemos verlo con un ejemplo para...? Yo creo que por aquí podemos hacer el ejemplo. Para Así que como nos para quede que- un poco vaya. más claro de lo que Wendy está diciendo.
Pensemos, por ejemplo, que tenemos 3/4, Bien, que es igual, por ejemplo, a 6/8. 6/8, muy bien. O sea, se ven diferentes, representan la misma cantidad porque se simplificó esta, pues va a ser como esta. Pero son iguales. Son iguales. Bien. Ahora, pensemos en el recíproco de estos números. Por ejemplo, el recíproco de 3/4, Es 4/3. vamos a escribir 4/3. Y nos preguntamos, ¿será que es igual al recíproco de este número? Que es Que 8 es sextos. 8 sextos. Pues Si simplificamos esta, nos quedaría 4/3 porque también. mitad de 8 es 4 y mitad de 6 Es es 3. 3. Por tanto, Wendy, aunque sea con este ejemplo, hemos visto que pues podemos ocupar los recíprocos y la igualdad siempre se va a mantener. Sí, Es decir, podemos en este caso, de manera informal, darle vuelta y poner c sobre seno de c, pero si lo hago aquí, también tengo que hacerlo. claro, vas a usar el recíproco de los demás, que sería b es seno del ángulo b Y a sobre el seno. seno de a. Y mira, Wendy, hemos obtenido la relación que nos estaban pidiendo. Mira, esta demostración no salió tan complicada. Sí, mira, pues ocupando lo que ya conocíamos de las áreas del triángulo salió súper fácil. Y pues... Y ahí es puro, básicamente, ir haciendo algunos trabajos algebraicos y de pronto utilizar este tipo de análisis para que nos quede tal cual como aparece en, lo que en la igualdad que nos Sí, presentabas al principio. justamente. Y esta igualdad, pues ya como pueden ustedes verlo en el tema de la clase, se llama ley de los senos. Ley de los senos, suena Pues, algo importante. Sí, mira, bueno, es obvio por qué se llama ley de los senos y aparecen senos ahí en todos lados. Exactamente, aparecen los senos de De los todos los ángulos. ángulos que están en el triángulo. Muy bien. Y sabes, estaba pensando que puede ser como muy importante porque esa igualdad relaciona lados de un triángulo con ángulos de un triángulo. Imagínate que te preguntaran, pues, sobre un lado de un triángulo, que lo quieres determinar. O sobre el ángulo también. Entonces puedes ocupar esta igualdad en algunos casos. Podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, para que a los jóvenes les quede claro cómo hacer esto que estamos diciendo con Wendy. Me parece. Y por ahí, Wendy, te tengo Ah, sí, ya lo un vi. triangulito ¡Tatán! que nos puede servir. Lo voy a colocar por acá. Muy bien. Creo que está bien, ¿no? Muy bien. Si te fijas, pues hay algunos datos que ya están dados, pero hay otros datos que no. Por ejemplo, tenemos el ángulo C, que vale 45 grados, el ángulo B vale 120 y pues el lado AB vale 12. Que en Pues, este caso correspondería a C, porque Sí. es el opuesto al ángulo C. sí. Y como tú dices, siempre se relacionan los ángulos opuestos con los lados opuestos. Y si ves ahí 120, sí lo conocemos, pero el lado opuesto a él, Que sería el lado B minúscula. ajá, pues no lo No sabemos. sabemos. ¿Qué te parece si tratamos de ocupar la ley del seno para conocer ese lado? Me parece bien. Entonces por acá vamos a colocar, que vamos a determinar Y vamos B. a determinar B. Que B es Así, un justamente poco el lado opuesto al ángulo B mayúscula. que sería este. Ujú. Bien, Wendy. Entonces, para ver cómo ocupamos la ley del seno, regresemos a la igualdad y veamos pues cuáles son las razones que nos sirven. Por ejemplo, ahí tenemos C sobre el seno de C. Ya conocemos cuál es el ángulo y ya conocemos cuál es este lado. Entonces, esta fracción nos puede servir. Porque son datos conocidos. Tanto el ángulo como su lado opuesto, tenemos los valores. Conocidos ya. Ajá. Muy bien. Y también conocemos el ángulo B, pero Es queremos cierto. determinar Ah, esto. Entonces yo creo que podemos ocupar solo esta igualdad, Wendy. ¿sabes, Eric? Eso Ajá. me parece muy importante porque a veces, aunque creamos que hay 3 elementos incluidos en esa igualdad, Ujú. no necesariamente vamos a utilizar los 3. Sí, como en este caso, pues basta con ocupar solo una de las igualdades, que serían estos dos términos de aquí. Y analizar cuáles son los que realmente nos van a servir. Bien, ahora sí, manos a la obra, Wendy, y vamos a tratar de resolverlo. Lo
escribo. Sí, nos quedaría entonces como C sobre seno de C igual a B sobre seno de B. Una vez identificada cuáles son las razones que nos van a servir, lo siguiente que hay que hacer es sustituir los valores. me parece. Entonces C, ya hemos dicho que es este lado opuesto que mide 12. sobre el seno del ángulo C, que es 45 grados. 45 grados. Y esto va a ser igual, este valor es el que andamos buscando. Así que solo lo dejo igual. Y el ángulo Seno de de B. B, que sería 120 grados. Seno de 120 grados. Seno de 120 grados. Y pues como en toda tipo de igualdad donde tenemos un dato que no es conocido, lo que tenemos que hacer es despejar ese dato que no conocemos. Bien, veamos. Entonces tendría 12 seno de 120 grados, porque lo paso Estaba acá. dividiendo y lo has pasado a multiplicar. Multiplicar. Muy bien. Y pues nos queda siempre el seno de 45. En la parte de abajo. Muy bien. Y ahora sí, ya tenemos solo B. De hecho, este es el número, ¿verdad? Es una representación de la respuesta. De Pero, hecho, hasta acá es válido, ¿no? sí, pero pues si queremos ir más allá, ya conocemos cuáles son los valores para seno de 120 grados Y de 45. y el seno de 45, así que ¿por qué no sustituimos por esos valores? Pues yo creo que podemos hacer la práctica. Entonces nos quedaría 12 seno de 120. Pues seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Estos a veces se olvidan, Wendy, pero se pueden memorizar. En esta vez es válida la memorización. Incluso cuando los estemos utilizando pueden tener una listita donde ya. Muy bien. Y ahora todo eso, Lo voy a escribir, mira, Eric, en lugar de escribir sobre seno de 45, hoy lo voy a escribir como una división. como una división. Entonces lo voy a escribir. Muy bien. entre- Claro, porque las fracciones se pueden También. convertir en divisiones. Muy bien. Exactamente. Seno de 45. A ver, Déjame ver, ¿cuánto es seno de 45 grados? buscando porque pues tal vez no Sí, lo podemos. Es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Y esto va a ser igual a B. Pues ahora tenemos ese número de ahí, Wendy, que yo creo que todavía podemos simplificarlo, fíjate. Vaya, intentemos. Voy a dejar el 12 apartadito por un Muy momento. bien. Vamos a colocar raíz de 3 sobre 2. Esta división, recuerdo que la puedo transformar en una multiplicación. Ujú. Y aquí puedo usar el recíproco. recíproco, Es sí. decir, 2 sobre raíz de 2. Muy y bien. todo esto siempre debe ser igual a B. Y ya viste, Wendy, se te pueden simplificar, Ah. mira, ese 2 de ahí Este, con el del numerador. Entonces me quedaría 12 raíz de 3 3. sobre raíz de 2. Muy Pero bien. como a los matemáticos no les gusta dejar raíces en el denominador, Pues podemos ocupar el método que ya conocemos y que se llama racionalización. bien, entonces voy a multiplicar por raíz de 2 Sobre a ambos raíz de 2. lados. Igual a B. Y recordemos que con esto logramos que no nos quede esta raíz acá. Así es. Entonces nos quedaría, veamos, 12. Raíz de 3 por raíz de 2. esto es raíz de 6, Sí. porque por una propiedad Y es- abajo, ¿qué te queda? Bueno, me quedaría solamente 2. 2. Muy bien. Y mira, eso todavía se puede simplificar porque 12 Yo creo que es lo último. entre 2. Eso es 6. Entonces nos queda 6 raíz de 6. 6 raíz de 6. Igual queda a B. muy bien, espero que ustedes... Y hemos encontrado la medida del lado B. Bien, Wendy. Si ves, pues el proceso, como tú dijiste al principio, pudo haber quedado hasta aquí. Es válido, pero dado que esos valores ya son conocidos, podemos sustituir y simplificar hasta donde podamos. Y así encontramos el valor exacto en una cantidad numérica. Así que, ¿qué te pareció la clase? ¿Qué te pareció esta nueva ley que conocemos? Pues me parece bastante interesante y fue bastante útil en el sentido de cómo hemos podido aplicar conceptos que ya aprendimos en clases anteriores. Justamente, Wendy. Y fíjate, hay una ley que se llama ley del coseno, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Así que nos despedimos. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.
Bye.